Gracia en medio de la conquista. Diga conmigo, gracias en medio de la conquista. Padre, te damos gracias porque tu gracia nos ha tocado y por medio de tu palabra y de los personajes que tú tocaste en aquel tiempo, nosotros también somos tocados por el mismo mover que influyó aquellas vidas y que ahora impacta en nuestros espíritus. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Así es. Decía yo que Josué es el libro de la conquista, ¿verdad? Josué está en medio de un cambio de escenario, un cambio de situación de vida. Había muerto el gran líder Moisés, había partido y el pueblo se quedó como huérfano. Era el padre de prácticamente de aquella nación. Y en medio de ese momento de dificultad, de un momento de luto, de tristeza, cuando a las puertas de comenzar una conquista el líder se nos muere, o es llevado por Dios, en ese momento es cuando Dios habla a Josué y le habla con claridad, le habla de conquista, le habla de avanzar en la vida, le habla de tomar posesión de las promesas que le había dado hacía tanto tiempo atrás a ese pueblo. Y comienza, ya hablaba la primera ocasión de esos 5 pautas. Decía que la palabra pautas viene de esa palabra que es familia de pactos, que tuvo que vivir Josué y que tenemos que vivir nosotros para conquistar lo que Él quiere que conquistemos. ¿Usted quiere conquistar cosas en Dios y las promesas de Dios? ¿Cuántos lo desean? Lo desean, gloria a Dios. Y esas 5 pautas primero era, Josué tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que oír a Dios en lo personal. Jesús diría con estas palabras, mis ovejas oyen mi voz. Entonces tenemos que afinar el oído a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo de manera personal, para nuestro hogar, para nuestra familia, para ahí donde nos movemos, escuchar la voz de Dios. Segundo, decía, había que aprender a servir. Ser fiel allí donde tenemos que servir. Donde primero servimos en nuestro hogar, en el trabajo, sirviendo a aquellas personas que nos rodean. Y hay una frase que les he aclarado 2 o 3 veces y la voy a leer por 4ª vez, que dice, no puedes conquistar lo que Dios te llama a conquistar si no has aprendido a servir con fidelidad, con transparencia, con excelencia y con amor. ¿Quieres conquistar? Hay que aprender a servir. Se aprende a servir. En tercer lugar, decíamos que Dios le dijo, levántate, prepárate. Es decir, hay que ir paso a paso. Si no das los pasos para conquistar, no vas a conquistar nada. Ayer en el testimonio que estaban dando, este barco hospital, prácticamente es un crucero de 12 plantas, hecho especialmente para hacer un hospital, con esos 6 quirófanos, con los TAC y todos los aparatos más modernos que hay ahora mismo en el mercado. Decían, aparatos de millones de dólares que están ahí en ese barco y que son para el uso de esa gente que no tiene recursos, que no tiene sanidad como tenemos nosotros en España, esos países donde nadie puede ir al médico porque ni médicos hay. Pero todo comenzó con el sueño que hubo una persona, y como decía, era en un lugar de oración donde oraron por aquello que recibieron del Espíritu Santo. Y por supuesto no empezaron a lo grande. Empezaron con un barco destartalado que iban a mandar a la chatarra, que dijeron, ¿qué es lo que podemos adquirir ahora? Con esto empezamos. Y lo pintaron, lo acondicionaron, lo adaptaron y buscaron los fondos necesarios para comenzar. Porque a veces queremos comenzar por el transatlántico de 15 plantas que tenga tanto, pero eso es donde va llevando en Dios. Tienes que empezar con el primer paso. Si tú has sido llamado, si tu sueño es quizás comenzar a sanar, a trabajar con enfermos, lo que sea, vas a tener que dar el primer paso de ir a un hospital, a visitar a alguien. Eso lo puedes hacer. No estás esperando, no, Señor, cuando yo tenga un hospital. No, eso será más adelante. O si trabajar en un colegio, tendrás que comenzar quizás dándole clase a un niño de tu vecino que esté necesitado y que tú puedas extenderte, decir, bueno, yo voy a dedicar 1 hora, 2 horas de la semana a darle clase a este niño que sé que no tiene recursos, que le va mal en el colegio, porque mi sueño es tener un día un colegio cristiano. Pero si no, cuando yo me ponga al colegio empiezo a hacer algo, no, tendrás que dar el primer paso. De eso hablábamos, de prepararte. Y Josué había estado 40 años dando los pasos necesarios para llegar a este punto. Y después le decía a Dios en 4.º y 5.º lugar, esfuérzate y sé. ¿Cuántas veces se lo repitió Dios a Josué? Tienen que saberlo. Al menos 3. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé. Dile a que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente. Ay, pero me da miedo. Pues por eso mismo tienes que ser valiente. Luego hablábamos la semana pasada que en este también capítulo 1, el pueblo le pone, no Dios,
Ahora el pueblo le pone dos condiciones a Josué para seguirle. La primera que le pone dice, solamente que tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y entonces, si Dios está contigo, y lo vemos porque vemos cómo se desarrolla tu vida, cómo se desarrolla, cómo reaccionas ante los problemas, cómo gestionas tus conflictos, cómo el favor de Dios está en tu vida, cómo te viene esa sabiduría de los cielos cuando hay problemas o cuando te vienen a pedir un consejo y eres certero, y cómo estás caminando tu vida. Y vemos que como dando los pasos de tu vida, vemos que Dios está contigo, entonces te vamos a seguir. Porque a veces queremos que nuestros hijos nos sigan o que obedezcan o en el trabajo o aquí o allá cuando no estamos haciendo las cosas bien. Entonces no te sigue ni el perro, hasta el perro te mira y te dice, que te haga caso otro, el vecino. Tenemos que hacer las cosas bien. Dice, si Dios está contigo, te vamos a seguir. Pero tú tienes que demostrar o dar a conocer que Dios está contigo. Y eso solo puedes dar a conocer si Dios está contigo. ¿O no? Es evidente. Y también nosotros. Porque de alguna manera, entonces dice el pueblo, si Dios está contigo, haremos lo que tú dices y iremos donde tú digas, porque también nosotros queremos vivir las promesas de Dios. Porque la gente quiere vivir las promesas de Dios. Quiere conquistar lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Pues tendrá que seguir a personas que muestran que Dios está con ellos. Y no estamos hablando de pastores y líderes, sino de usted, de su vida. Y la segunda condición que le pone el pueblo a Josué, ya no Dios, el pueblo, dice solamente, Josué, que te esfuerces y seas valiente. Yo creo que Josué dijo, ¿y ustedes estaban cuando Dios habló conmigo? Porque eso precisamente fue lo que me dijo Dios. Pero el pueblo no estaba. Pero el pueblo sabe que para seguir a un Josué tiene que ser alguien esforzado y alguien que sea valiente. Si tú quieres que tus hijos te sigan, si tú quieres que tu matrimonio vaya adelante, si tú quieres que las cosas se den en tu vida, tus proyectos empresariales, tus sueños espirituales, todo aquello que Dios ha puesto en tu interior, tú tienes que ser fuerte, ser una persona esforzada en aquello que Dios te dijo y ser valiente. Valiente para asumir desafíos, para afrontar retos y para avanzar en la vida. Eso si quieres ser un conquistador en Cristo, ¿o no? Entonces tienes que contar con el favor de Dios y se demanda de ti, te lo demanda Dios y te lo demanda a los que te rodean, que seas valiente y que seas esforzado. Porque esto la verdad que no es para flojos. ¿Sabes dónde están los flojos? ¿Dónde están los flojos? Como decía aquel, en el infierno. Vaya al infierno a pedir cuenta. Porque los cobardes, los incrédulos, ¿dónde están? En el lugar de condenación. Porque a nosotros se nos ha llamado y se nos ha rescatado con un propósito. Por eso hay que ser valiente. Vuelva a decirle al que está a tu lado, sea valiente. Dígaselo. Dígaselo con ganas. Sea valiente y esforzado para avanzar en Cristo. Y vimos la semana pasada la manera en la que Josué iba a cruzar el Jordán. En la época en la que el río estaba crecido. Él podía haber pensado, hombre, yo estuve hace 40 años con Moisés y yo sé que cuando estaba delante del Mar Rojo, Moisés con la vara extendió la vara, tocó las aguas y las aguas se abrieron. Entonces yo voy a hacer lo mismo porque ya yo aprendí. Eso lo podía haber pensado Josué, ¿verdad? Porque muchas veces lo pensamos nosotros. Creemos que las fórmulas son las que funcionan y no funcionan las fórmulas. Funciona la obediencia a Dios y funciona la relación con Dios. Eso es lo que funciona en la vida. Entonces, ante una misma situación, quizás Dios te dice algo contrario de lo que dice que está al lado tuyo, porque Dios está probando tu fe y Dios está sabiendo si tú vas a obedecer lo que Él te está diciendo. Entonces Josué no está pensando, voy a darle con el báculo al río para que veas cómo. No está pensando eso, porque Dios le da otras instrucciones. Vuelvo y repito, por eso ante cada situación de tu vida, ante cada conquista que vas a tener que afrontar, tienes que saber qué te dice a ti Dios y de qué manera te lo dice, cuándo es el momento y qué te hace falta. A Josué le dijo tres cosas. Primero dijo, el arca irá, ¿dónde irá el arca? ¿Recuerda? Delante. El arca irá delante, es decir, la presencia de Dios garantiza la victoria y rompe toda barrera. En aquel caso una barrera natural, era un río que estaba crecido, pero va a romper toda barrera espiritual, toda barrera mental, toda barrera social. ¿La va a romper qué? Los límites personales, la presencia de Dios. Yo decía que esta gente no sabía nadar, habían estado 40 años caminando en el desierto, no habían ido a la piscina olímpica ni a los Realejos a aprender a nadar, ni estaban en los charcos de Punta Brava como aprendí yo. O seguro que José Antonio también, que está entre nosotros hoy. Ahí aprendimos en los charcos a nadar. No. Esta gente no sabía nadar. Esta gente no se iban a enfrentar a un río, a cruzar un río que no había puente. Entonces Dios le dice, el arca irá adelante.
Y yo decía que había que adelantar nuestros días, que había que adelantar la oración, que cuando tú te levantes en la mañana presentes el día al Señor, que mandes el arca adelante, que sea lo primero en tu vida. Y que diga, Señor, el día de hoy, ¿qué quieres hacer en mi trabajo? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué va a suceder? Incluso decía yo, ya usted puede estar orando el miércoles para el culto del domingo, Señor, lo que quieras hacer, adelanta la presencia de Dios. Adelanta el arca para que las cosas se den. Si tienes una reunión con tu familia, si tienes una barbacoa con tus amigos, Señor, ¿qué quieres hacer en esa barbacoa? Ayúdame a hacer luz, ayúdame a dar una palabra certera, que salga esto, que salga... Usted tiene que adelantar la presencia de Dios. Y por supuesto que sea lo primero. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Josué, para atravesar todas esas limitaciones que hay alrededor. Lo segundo que le dijo es santifíquense. Y yo decía que santifíquense no era poner cara de santo, como la que tengo yo, santito. ¿A que soy un santito? Así con los ojos cerrados, como dice mi madre, todos parecen santos durmiendo, pero cuando se despiertan, algunos se lo dijeron, ¿verdad? Santo no es el que no rompe un plato o una copa. Santo es aquel que cuida su corazón, como dice ese versículo maravilloso que tenemos ahí, que lo cuida de amargura, de envidia, de soberbia, de lo que hablamos muchas veces con nuestra boca. Santo es el que no se contamina con los pecados de otros. Es decir, que perdona, ama, valora, cree. Si le critican, si lo ofenden, si lo menosprecia, usted no permita que eso enturbie o ensucie su corazón. No le tenga mal a nadie. Es que dice de mí, es que no sé cuánto, es que no más. No, eso es lo que contamina su vida. Por eso santifíquese. No deje que lo que hacen otros interfieran en su relación con Dios, en su propio corazón. Santifique su vida. No culpe a la gente, sino crezca en fe. Crezca en humildad, crezca en rendición a Dios y por supuesto en amor. Y en tercer lugar le dijo Dios a Josué, y marchen. Cuando vean que se abren las aguas, marchen. Es decir, no te quedes a la orilla mirando lo que Dios está haciendo. No te conviertas en un mero espectador de lo que Él quiere hacer. Tienes que aprovechar las oportunidades que Dios te da. Mucho creyente está perdiendo oportunidades todos los días. Tiene que aprovechar las oportunidades, las puertas que Dios abre, usted tiene que entrar y tomar posesión de aquello que Dios quiere hacer en su vida. Camine en ellas y avance. Habrá gente que no quiere entrar al río cuando ve que se abre. Hoy si se vuelve a caer la agua y no sabemos nadar, usted no esté pensando lo que hacen otros. Usted tiene que avanzar cuando Dios le dice avance, marchen. Cuando Dios abre esa puerta es para que usted entre a conquistar, para que usted entre a tomar posesión de cada una de las promesas de Dios. Y solo los valientes avanzan. ¿Lo cree o no lo cree? Los valientes avanzan. Y usted va a avanzar. Dile a que está a tu lado, tú vas a avanzar. Uy, con eso no convence usted a nadie. Usted va a avanzar en el nombre de Jesús. Uy, ahora sí, me voy ya. Tranquilo. Josué quiere saber lo que se va a enfrentar. Hacía 40 años atrás, el mismo Josué había entrado a la tierra prometida. Fíjese que del pueblo de Dios, solo 12 habían pisado la tierra de Canaán. Y él dice, él había entrado como espía con aquellos 11 espías. ¿Se acuerda? 10 de los cuales desanimaron al pueblo porque vieron las circunstancias, porque vieron las murallas de las ciudades, porque vieron los ejércitos, porque vieron los armados que estaban, los pertrechados que estaban. Y ellos dijeron, uy, en vez de ver lo que Dios había dicho, de ver la omnipotencia de Dios, ellos prefirieron ver o se centraron en las circunstancias. Nosotros tenemos que centrarlo en lo que Dios ha dicho si queremos conquistar. ¿Lo cree o no lo cree? En eso se trata. Por eso vamos al capítulo 2 de Josué, verso 1, que dice lo siguiente. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías, diciendo, id, reconocer la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Algo parecido a lo que pasó con Moisés. Él mandó 2 espías de los principales de Israel. Dice Josué, a mí no me va a pasar lo mismo. Yo voy a mandar 2 gente de fe, gente que no va a venir a examinar al pueblo. Voy a mandar 2 generales y los voy a mandar allí. Y precisamente estos espías son enviados a la ciudad de la región, la más amurallada, la más protegida. Jericó tenía una doble muralla de protección, todavía hay restos arqueológicos de esa ciudad. Allí estaba. Y justo la primera ciudad con la que ellos tenían que combatir, o que tomar, que conquistar. Y los 2 hombres, se les ocurre la genial idea, que si aquí donde único vamos a pasar desapercibidos, es la casa de una prostituta.
porque ahí nadie nos va a decir esto, nos va a decir lo otro, nos van a mirar las carteras y si tenemos dinero van a decir, pasa para adentro, ¿qué es lo que usted desea? ¿O no? Nadie va a preguntar. Inteligente esta gente, ¿verdad? Usted dice, yo casé una prostituta, le pone la cruz allí. No, no, pues tranquilo, tiene que estar a su lado tranquilo. Que hay que ser inteligente, astutos, como dijo Jesús, ¿verdad? A veces no somos tan astutos. Los dos hombres pasan desapercibidos en casa de esa mujer. El único lugar, como digo, los iba a coger sin preguntas y simplemente entraron. Además dice que era una casa en lo alto de la muralla. Era común en aquel tiempo, en las grandes murallas de las ciudades, se cree que tenía entre 5 metros y 12 metros de ancho esas murallas. O sea que en ellas no solamente habían casas, aprovechar el terreno, sino que incluso habían caminos y en el interior de las murallas solía haber una bajada donde subían aún los carros y arriba de las murallas se hacían hasta mercados y demás. Era una zona común de uso público, por así decirlo. Allí, en lo alto de la muralla, estaba la casa de esta prostituta. Desde allí ellos se veían desde el mejor sitio para mirar los puntos débiles de la ciudad, cuántas puertas tiene la ciudad, cuánto es el cambio de la guardia. Ellos estaban de espía. ¿Qué hace un espía? ¿Espiar? Mi madre era detective, mi madre no era espía, era detective, se fijaban todos. ¿No es lo mismo? ¿O sí? Detective, yo decía, yo hubiese estudiado de detective, digo, tú eres detective ya, le decía a ella, ¿por qué se fijan todos? Pues ahí estaban los espías, fijándose en todo, mirando, la posición es ideal. Dice los versos 2 y 3 que se le dio aviso al rey de Jericó, diciendo, aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Es decir, los dos espías fueron detectados. Verdaderamente alguien se dio cuenta de que eran israelitas y dijeron, los vimos entrar. ¿Y dónde entraron? Entraron a la casa de la ramera. Vayan y búsquenlo. Pero dicen los versos 4 y 7, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, si los hombres vinieron a mí, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía dónde era. Y sucedió que a la hora de cerrar las puertas al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron. Y deprisa tras ellos que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados, y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta de esa ciudad. La prostituta entiende a quién ha dado cobijo. ¿Quiénes son estos dos? ¿Quiénes habían entrado en su casa? Ella está diciendo, estos son hijos del Altísimo, del Dios Altísimo. Estos no eran como todos los hombres que iban a esa casa. Aquí iban a casa de la prostitución a tener sexo, a beber, a practicar cosas que no practicaban ni con sus propias esposas. A eso iban. Ella sabe que Dios le está dando de alguna manera una oportunidad para ser transformada. Y se da cuenta cuando entiende que son israelitas los que estaban allí. Y se juega la vida esta mujer al mentir al rey. Porque ella sabe, si me pillan, si ahora buscan en toda la casa y los encuentran, va a decir, tú eres cómplice de esos espías, te vamos a matar a ti y a toda tu casa. O sea que la mujer se está jugando la vida. ¿O no? Pero qué mujer más inteligente. ¿Sabe? Las mujeres cuando quieren son muy inteligentes. ¿O no? Varones, dígaselo a la mujer que tenga cerca. Son inteligentes. Dígaselo. Maldonado, ellas son muy inteligentes. Ellas saben. Como dice Proverbio, ellas pueden salvar una casa o perderla. ¿O no? La mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. ¿Lo dice o no lo dice? Uy, cuánta sabiduría hay en Proverbio. Ella sabe que Dios está dando una oportunidad. Y algo ha cambiado en ella. Ella no piensa, es casual, qué casualidad que vinieron aquí. No. Ni se traba con su pasado. Ni se pone a decir qué indigna soy yo de que estos vengan. No. Ni la frena a su propia condición, porque hasta ese momento ella tenía puesta el cartel de prostitución por fuera de su casa. Hasta ese momento. Pero de pronto ella se da cuenta de que es una oportunidad que le está dando Dios. Y que si la sabe aprovechar, ella misma va a formar parte de la conquista que tiene que hacer el pueblo de Dios. Todo eso en la cabeza de una mente, de una mujer. Qué inteligente, ¿verdad? Toma la iniciativa en su vida.
No está esperando que alguien haga algo por ella. Ella entiende la luz en la situación. Y no dice, oh, yo qué voy a hacer, una mujer sola, encima prostituta, ¿qué voy a hacer yo ahora? No. Ella dice, algo tengo que hacer. Se me está presentando una oportunidad. A veces hay gente, oh, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Haz lo que te ponga Dios en el camino a hacer para que veas la bendición de Dios. Porque ella estaba, encima que las mujeres en esa época estaban en la escalafón muy bajo, siendo prostitutas estaban más bajo que cualquier otra. Era lo peor de lo peor. Era la basura de la sociedad. Si estuviéramos en la India serían de las castas más bajas, que no tienen derecho a nada, sino a ejercer su profesión. Y sin embargo ella, cuando ve esta condición, algo le entra a la luz de los cielos y dice, estos son hijos del Dios Altísimo. ¿Cómo hago para recibir la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo hago? Esta mujer tiene fe en Dios. Es un Dios que no conoce de manera personal, pero sí ha oído hablar de Él. Lo vemos en el resto del capítulo. Y está dispuesta a jugarse la vida para acercarse a Dios. No le importan las amistades que tenga que dejar, no le importa su ocupación, su posición, las propiedades, ni su propia bajeza. Ella tiene fe en Dios y la fe que lo lleva a actuar en consecuencia en su vida. Porque, ¿sabe? Hay muchos creyentes que tienen fe, pero que no hacen nada con esa fe. La fe siempre te va a llevar, cuando una fe sincera y verdadera, a dar paso en acción a esa fe. Versos 8 y 9. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado calladita, donde ellos estaban, y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes o ante vosotros. Ella sabe que Dios le ha entregado esa tierra, la tierra donde está viviendo ella. Ella sabe que no me pertenece. Aunque yo compré la casa y yo estoy en la ciudad, esto no me pertenece porque sé las promesas que Dios dio a ustedes. Y como la sé, la fe que tenía esta mujer en Dios, ¿no? En un Dios que no conoce. Como lo sé, sé que esta tierra les pertenece porque Dios se la prometió a ustedes. Pero yo me encuentro que ahora tengo una oportunidad de hacer algo para meterme también en esa promesa. ¿Cuánto nos cuesta a los creyentes creer las promesas de Dios? A que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Nos cuesta o no nos cuesta? Sin embargo, esta mujer que vive en la ciudad más protegida de la zona, amurallada, que vive en lo alto, que tiene un poderoso ejército, que dentro de la ciudad tiene fuentes de agua, por eso era un oasis, todavía Jericó, si usted ve, va a ver los oasis que hay en la ciudad nueva. Es decir, la ciudad estaba preparada, porque antiguamente cuando las murallas eran tan grandes, lo que hacían los ejércitos era sitiaban la ciudad para que se murieran de hambre dentro y tuvieran que salir. Pero dice, aquí no nos vamos a morir de hambre, porque tenemos fuentes de agua, no nos va a faltar agua, no vamos a poder regar nuestras huertas, vamos a hacer todo. Aquí no nos... Entonces, esta mujer que sabe que está en la ciudad más protegida de toda la región de Canaán, ella sabe que está perdida, porque Dios le dio una promesa a ese pueblo. Ella espera la gracia y la misericordia para escapar del juicio de Dios. Porque Jericó, amada iglesia, también es la imagen de la segunda venida de Cristo. Y en Jericó, de alguna manera, espiritualmente estamos todos. Porque estamos en un mundo que ha recibido lo que ha recibido, la contaminación del pecado, todo lo que ha recibido. Pero de alguna manera, la mujer representa en nuestras vidas que en medio de la ciudad y en medio de este planeta hemos sido rescatados por la gracia y por la decisión nuestra de tomar esa oportunidad de Dios que nos ofrece. En otras palabras, le creemos a Dios y actuamos en consecuencia con nuestra fe. Por eso dice los versos 10 y 11. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo, dice la mujer, delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, hacía 40 años, y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. ¿Se da cuenta cómo todo está en el corazón? No quedando ya valor en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, diga conmigo, porque el Señor nuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque el Señor nuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dígalo otra vez. Porque el Señor nuestro Dios es el Señor arriba en los cielos y el Señor abajo en la tierra. Y esta mujer lo tiene tan claro
que es su confesión de fe. Y no sé si esta confesión de fe a veces deja la nuestra muy atrás, porque es una confesión de fe tremenda, diciendo, Él es Señor, y lo creo con todo mi corazón. En otras palabras está diciendo ella. Versos 12 a 14. Ahora pues, le dice la mujer, juradme por el Señor, que ya os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad la casa de mi padre. Y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y a mis hermanas, con todo lo suyo, es decir, cuñados y asociados, que libraréis nuestra vida de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no reveláis nuestro propósito, es decir, si no decimos quiénes somos, sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Esta mujer tiene todo tan claro en su mente y ahora hace una petición. Y no pide una casa nueva, porque le van a destruir la de ella. Dice, acuérdense, me hacen una casa cuando ven. No pide un puesto importante. Ni siquiera está pidiendo dinero. Ni dice, no, y que tenga mucha salud, que aunque todos se mueran, tú me des. No. Ni le está pidiendo que le solucione los problemas, que tendría problemas a la prostituta, ¿no? Le está pidiendo, dice, háganme una promesa. Me tienen que hacer una promesa. Porque ella sabe, como dice Corintios, diría Pablo siglos más tarde, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Lo cree o no? Las promesas de Dios para su vida son en Él sí y en Él amén. Lo repito otra vez, las promesas de Dios para su vida son en Él sí y en Él amén. Y esta mujer la tiene claro, pero es que no tiene una relación con Dios, pero desea tenerla. Quiere enamorarse de ese Dios, como hemos cantado hoy. Ella pide vida, no solamente la salvación para ella, sino que se acuerda de su padre, se acuerda de su madre y sus hermanos, es decir, la familia. Y pide misericordia. Dice, hagan misericordia conmigo, porque yo he hecho misericordia con ustedes. Jesús lo diría con otras palabras en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ellos no le dijeron, no, porque tú eres una ramera, prostituta, contigo no contamos. ¿O le dijeron eso? Bandida, sinvergüenza, no tienes vergüenza, eres una pecadora, porque Moisés nos dio unas leyes y a las prostitutas hay que apedrearlas, así que olvídate que te vamos a salvar. Cuando lleguemos te apedreamos. ¿Le dijeron eso? Porque a veces nosotros somos así. ¿O no? Santo, menos mal que aquí ni todos son santos y perfectos. Los de otras iglesias. Los de Maldonado, los del pastor Orlando tampoco, otros, más lejos. Jesús lo diría con estas palabras: el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Mire, yo no sé cómo ha sido su vida. Yo sé cómo ha sido la mía. Yo no sé que tú puedas avergonzarte. A veces vienen pensamientos a mí que, si pienso en ellos, me avergüenzan como hombre o como persona, o como creyente. O de qué cosas muchas veces te acusa Satanás, o tu propia conciencia, o otras personas te sacan a reducir tantas cosas. Había un tiempo que a mí mi familia me sacaba a reducir, ya ni me lo hace, como no le pongo atención, porque tú antes. Y bueno, ¿qué le iba a decir? ¿Lo iba a despreciar o a menospreciar? Ya es verdad que hace tiempo que no sacan esas cosas a la luz, pero uno tiene que creer lo que Dios dice de uno. Uno tiene que responder por su vida. Y uno sabe lo que dice Dios. Es lo mismo dice Dios que dijeron estos hombres: te trataremos con bondad y te trataremos con lealtad. Eso lo dijeron. Dios te va a tratar con bondad y te va a tratar con lealtad. A ti, no solamente a ti, y a tu familia, porque has creído y porque has aprovechado la oportunidad que has puesto en tu camino. Dicen los siguientes versos 17 a 19. Y los hombres le dijeron, atención, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres.
Pero la sangre de cualquiera que esté en casa contigo, dentro de la casa, caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone la mano sobre él. Atención, iglesia. Tremendo lo que está diciéndole estos hombres que eran hombres de Dios, que eran principales de Israel. ¿Qué manda Josué aquí? Porque lo que está sucediendo aquí es prácticamente lo mismo que había sucedido 40 años antes, cuando Dios le dio al pueblo liberarlo de Egipto. Esta es una imagen de la Pascua del Cordero. Es una imagen cuando Dios le dice al pueblo, ustedes enciérrense en sus casas porque el ángel de la muerte va a pasar y ustedes se encerrarán y cortarán el cordero y pondrán los dinteles la sangre del cordero y cuando pase mi ángel de la muerte pasará y en las casas que estén los dinteles pintados con la sangre del cordero no habrá muerte dentro de ellas. Y ahora le está diciendo estos espías a la mujer, enciérrense en casa, aten una cuerda de grana en la ventana, porque la ventana daba al exterior de la muralla. Deben de estar todos en casa. Todos deben estar bajo la protección de la casa, bajo esa cobertura. Cualquiera que salga, que decida, uy, y qué mal hay, voy a dar una vueltita. A Dios no le pasa nada porque voy a dar una vueltita. Eso no está mal ir a dar una vueltita. Dice, bueno, vaya a usted una vuelta. Pero cuando venga el Señor, si no lo encuentra donde tiene que estar, atiéndase a las consecuencias. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero a veces nosotros pensamos más de la cuenta. Que decida cada uno lo que quiere hacer con su vida. Pero que sepa que Dios siempre da oportunidad de salvación y de protección para todas las cosas en su vida. Y cuando hablo de esto no solamente estoy hablando de casa. Porque hay una protección para tu matrimonio. Si haces lo que el Señor te dice que tienes que hacer. Si lo haces de otra manera, no vas a ver esa protección en tu vida. Para tu familia, en tu vida laboral, social, espiritual, pero tienes que hacer las cosas a la manera de Jesús, porque la fe te va a llevar a actuar en consecuencia a esa fe que tú dices tener o que decimos tener. Entonces yo sé cómo tengo que establecer mi relación de noviazgo o cómo tiene que caminar mi matrimonio, porque no solamente es firmar un papel y casarse delante de Dios. Hay unas normas en la palabra de Dios que nos enseñan para que nuestro matrimonio avance y conquiste todo aquello que hay de conquistar y que tenemos que conquistar como hombre y mujer de Dios, ¿o no? Pero dentro de esa protección vamos a ver la mano de Dios. Y estos son, claro, si hay alguien que no esté dentro de la casa, cuando vengamos, olvídese que va a recibir. Y nosotros somos libres de este juramento que hemos hecho. Entonces la fe siempre te lleva a la obediencia. Mire, recuerde que la casa estaba en lo alto de la muralla, ¿verdad? Toda la muralla fue destruida. ¿Y sabe el cachito que muralla que quedó? Yo imagino, porque tengo una imaginación de esto de elefante, como digo yo, con la cabeza grande. La muralla, el cachito de muralla de arriba de la casa de la prostituta. Toda la muralla cayó y solo quedó aquella. Y ellos en lo alto, viendo lo que estaba aconteciendo. Allí. Y ¿sabe? Al menos estuvieron encerrados allí en aquella casa 10 días. Porque estuvieron 3 días luego los espías esperando a que dejaran de buscarlos para volver. Y recuerde que Josué estuvo 7 días dando vuelta a la muralla, ¿verdad? Ellos no estaban paseando por la ciudad de Jericó. Ellos dijeron, a mí me dijeron los hombres de Dios que vinieron aquí, que nos quedáramos aquí, que no saliéramos de aquí. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero yo aquí estoy bajo la protección de la palabra que Dios me dio. 10 días al menos estuvieron. Los 7 que estuvieron dando vueltas, más los 3 que estuvieron ellos escapados antes de llegar a Josué. 10 días encerrados en la casa. ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué estarían haciendo? ¿Fumando chicha? ¿Que eran ahí de Oriente Medio? No. ¿Qué estarían haciendo? Yo imagino que estarían reflexionando. Ellos desde la ventana veían al pueblo a lo lejos dando vueltas, tocando las trompetas, verían el arca de Dios, decían, ese es el Dios que hemos recibido, ese es el Dios que nos va a salvar, ese es el Dios que no sabemos cómo lo va a hacer, pero ese es el Dios al que tenemos que amar, ese es el Dios que nos ha recibido siendo nosotros cananistas, ese es el Dios que queremos, ese es el Dios que queremos, ese es el Dios que queremos, gloria a Dios, ese es el Dios que queremos. Y ahí estaban. Y yo me imagino a esta mujer. Uy, yo antes era lo que era, pero ahora soy llamada. Ahora Él me ha dicho que me da una oportunidad de cambio, de transformación. Sabemos lo que le va a pasar a esta ciudad maldita, pero nosotros estamos con este hilo de grana, estamos en su gracia. Estamos aquí porque la sangre de Cristo también nos limpia a nosotros, aún sin conocer a Cristo.
Ahí estaban ellos, orando, reflexionando, en ese trocito de muralla que estaba ahí esperando. Verso 21. Y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Mire, nada más ellos bajar de la ventana, ya ella dice: uy, aquí lo ato. Porque yo no sé lo que va a hacer Dios. Mire, ¿sabe cuántos creyentes reciben la orden de Dios, la voz de Dios? Saben lo que tienen que hacer en su vida y están pensando: ay, mañana, no, en la semana que viene, no, cuando termine esto, cuando termine lo otro. No tenemos a veces las cosas claras. No esperó a mañana. No puso excusa. Porque la verdadera fe de la que estamos hablando hoy, la que llega a la conquista, te hace actuar con rapidez. Cuando Dios te dice: ahora es, ay, ahora no, voy la semana que viene porque ahora tengo mucho lío. Si Dios te dice: ahora, ¿cuándo es? ¿Lo crees o no lo crees? Nos cuesta creerlo. Y si te dice: ordena eso en tu vida, uy, a ver cómo lo hago para ordenarlo. A lo mejor para el año que viene por Navidades, cuando esté toda la familia en casa lo ordeno, porque ahora, ¿cuándo lo vas a ordenar? Pues dependerá de tu fe y de lo que quieras acercarte más a ese Dios maravilloso que tenemos. Ella no esperó a la mañana siguiente. Ellos terminaron y con el mismo ató allí ese hilo de grana, o esa cuerda. Ella no sabía cuándo sería el asalto. Y por eso llamó a su familia, le transfirió su fe, le dijo: mira, su pasión, su confianza, Dios nos está dando una oportunidad. Todos sabemos que la ciudad va a ser entregada, ya lo ha dicho Dios. Efectivamente vinieron 2 espías, me dijeron, pero me prometieron protección si hacemos lo que nos dijeron. La prostituta, qué tenacidad, qué fuerza de acción. Una mujer con visión, con deseo de transformación, que supo salvar su casa. Porque esto es lo más grande. En la escala más baja de la sociedad, de las mujeres que eran bajas, más baja, la más arrastrada de todas, es la mujer de las cananeas. Que esa es otra. Es la primicia de las cananeas. Que también nos representa a nosotros, de los gentiles que entramos a formar parte del pueblo de Dios. Habían sido todos condenados al exterminio por Dios, pero la misericordia de Dios es más grande que el juicio, siempre ha sido así. Cuando hay un corazón dispuesto a ser transformado. Y cuando hay una fe inquebrantable que da el paso y pasa a la acción. Los versos 21 a 23 del capítulo 6, después de que la ciudad es destruida, dicen lo siguiente: y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y en ese capítulo 6, el verso 25 sigue diciendo: pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Mire, nos podemos fiar de la palabra de Dios. No importa quién haya sido o las veces que te hayas equivocado. Si tú de verdad le crees a Dios y quieres agarrarte a la gracia de Dios y tienes esa fe, vas a llevarte a la acción. Vas a dar pasos en tu vida en pro de esa fe. Santiago lo diría con estas palabras, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Lo dice Santiago, ¿verdad? No, es que por fe. Amada iglesia, la fe es necesaria, es básica, pero es que la fe te va a llevar a actuar.
Te va a llevar a resolver problemas, a resolver conflictos, a comunicar, a hacer lo que Dios te manda a hacer, a asumir el desafío, a avanzar en tu vida. La fe te lleva a conquistar. Tú no puedes decir, yo creo que Dios conquiste la tierra, yo me quedo por fuera esperando y cuando venga una peste y acabe con todos los de la tierra ya entramos nosotros. Dios no lo hace así, porque Dios espera por valientes. Y a veces nosotros esperamos que Dios haga todo y después nosotros entremos, mi Dios es grande. No, Dios es grande, claro que es grande. Pero demanda de nosotros esfuerzo y valentía para conquistar esta isla, para su gracia y para su presencia. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Un aplauso a él si lo cree. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendita tu presencia. Pero es que no solamente es esto, porque las referencias bíblicas dan a entender que Rahab la prostituta se casó con Salmón, uno de los dos espías. Ahí aparecen las genealogías. Y es considerada, como les digo, la primera cananea o gentil que se convierte a la palabra de Dios. No solamente se convierte, sino que ella forma parte de la línea genealógica de Jesús. Tremendo esto. De la línea genealógica de Cristo. Dice Hebreos 11:31, por la fe, Rahab, y la sigue llamando la ramera, no para desprestigiarla, para que entendamos que Dios te va a sacar de todo eso y no importa lo que diga de ti, tú tienes que saber quién eres. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer está incluida en la lista de los héroes de la fe, como heroína de la fe, como una mujer que la fe la llevó a ser obediente. ¿Y qué le dijeron a los espías? Quédense en la casa, enciérrense ahí y ponga la cuerda de grana. ¿Y qué hizo? Lo hizo. Y ahí estuvo los 10 días encerrada en la casa con su familia, porque la fe te hace ser obediente. ¿Y por qué? No te hace preguntar por qué. Lo estaba diciendo ahora, el pastor está diciendo, no, ¿cómo estaba diciendo el pastor Maldonado ahora? No tienes que entender a Dios, tienes que creerle. ¿Por qué tengo que estar 10 días aquí en la casa? Y si esta gente se pegó 40 días y me muero de hambre, no te vas a morir de hambre. Porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. No trates de entender a Dios, créele a Dios y actúa en consecuencia. Y Santiago sigue diciendo en el capítulo 2, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la nombra la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No puedes conquistar y no podemos conquistar las promesas de Dios para nuestra vida solo creyendo, solo diciéndote a ti mismo que yo tengo fe, es que yo tengo fe. ¿Qué estás haciendo con eso? Yo tengo fe que Dios me va a dar un barco hospital, el más grande del mundo. Yo tengo fe. ¿Qué vas a hacer? Esperar que Dios aparezca del cielo un barco hospital flotando y caiga ahí y me lo dé. No, tendrás que ir ahora en esa fe y dar un paso y ir a hacer algo con lo que puedes hacer ahora para que dentro de 10 años tengas un barco hospital. Si es por la gracia de Dios. La fe te lleva siempre a actuar, a hacer lo que tengas que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y su gracia. Porque en el fondo todo es por gracia. La gracia es lo que mueve a esta mujer. Esta mujer estaba esperando la misericordia de Dios. Y le creía a Dios, pero no conocía a Dios, pero aprovecha su oportunidad para vivir la gracia y para formar parte de los conquistadores, para meterse en las promesas de Dios. Y todo lo que hizo Dios con esa fe. Antes de la destrucción y el juicio de Jericó, como el que se viene sobre la tierra y está sirviéndose sobre nosotros, hay una iglesia que está clamando como estaba haciendo esta mujer. Hay una iglesia que responde a la llamada de Dios y dice, estas son las pautas sobre las que tienen que caminar. Créanme, que su fe actúa en consecuencia. Hay cosas maravillosas para Tenerife, para tu tierra, para tu isla, para tu vida. Tienes que caminar en ellas, tienes que creerlas, tienes que seguir esas pautas para la salvación de muchas almas. Tienes que avivar tu vida, decirle que ese fuego llene mi vida para crear todo eso que Dios quiere hacer con nosotros. Porque es el deseo de Dios y somos nosotros la acción de Dios en la tierra. ¿Lo puede entender así? Usted es la acción de Dios en la tierra y usted va a accionar en base a la fe que tenga y esas promesas que tenemos en Dios.